lectura es una maravilla, una alabanza a la mujer que en algún momento vive, expresa con gozo, con alegría, sobre todo la vida en la cual de alguna forma sobre todo es hacendosa, es generosa, es de alguna manera alguien de un gran valor, tanto en lo moral, en lo espiritual, en el trabajo, en la dedicación, en el esfuerzo, en el sacrificio, etc. Podemos ponerle todo lo que queramos. Esa primera lectura del libro de los Proverbios en el capítulo 31 es maravillosa. Una mujer hacendosa, primero pregunta, ¿quién la hallará? Pero lo dice, vale mucho más que todas las perlas. Su marido se fía de ella, no le faltan las riquezas, le trae ganancias, no pérdidas en todos los días de su vida. Adquiere la lana y el lino, la trabaja con destreza de sus manos, tiende sus manos al uso y etcétera, etcétera. Todo lo demás simplemente es una alabanza, así general, una alabanza en ese sentido. Hoy nos vamos a entrar mucho en el Evangelio. ¿Cuáles son los dones que Dios te ha dado a ti? Sería como la pregunta a través de la cual tendríamos que partir, ya que el Señor dejó en nuestras manos todo aquello que en algún momento podría decirse es una gran fortuna. La vida es una gran fortuna. Y el Señor, sobre todo, esto es lo que te encomiendo y dejo en tu completa disposición. Es lo primero, utilízalos y distribúyelos como mejor te parezca, como tú creas que yo los utilizaría. Yo creo que esto sería como algo fundamental en el cual tendríamos que fijarnos. Cuento contigo para hacer mi trabajo en la vida y enseguida también, mientras yo estoy lejos, tú trabaja, lucha y esfuérzate. Eso sería probablemente que lo que tendría que esperar aquel Señor cuando en algún momento regresara. Que en esta parábola que Jesús nos presenta en el Evangelio se sintetiza de manera muy especial sobre todo esa gran riqueza de lo que el Señor sobre todo nos ha dado por las capacidades, los dones que ha puesto en nuestra vida. Fíjate que primero que nada te lo da todo para que lo uses, para que lo gastes. En primer lugar, no para que lo retengas guardado para ti, sino es para invertirlo. Nos quiere creativos, emprendedores, con iniciativas. El Papa Francisco tiene para nosotros un mensaje así muy curioso y muy especial, de lo que en algún momento, como en su humanidad, en su persona, en su experiencia, nos presenta. Dice, porque el cristiano arriesga, tiene la valentía de arriesgar para llevar el bien que Jesús nos ha dado, que nos ha dado como un verdadero tesoro. Arriesgar significa involucrarse. El cómodo criterio del siempre se ha hecho así, aquí no vale. Hay que actuar con audacia y creatividad y repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos de la evangelización y la vida. Creo que en esto tenemos que decir, no tenemos que quedarnos, como dicen, de manera estática solamente esperando a ver qué sucede, sino por el contrario, tenemos que aprender un poquito más a decir, el Señor me ha dado grandes dones, grandes cosas, y no puedo defraudarlo. No puedo quedarme diciendo solamente, pues ahí está y punto. Al contrario, nos invita a que nos arriesguemos a invertir aquello que en algún momento nos ha dado en la vida. Yo siempre he dicho que cuando rezamos el Padre Nuestro en algún momento, cuando extendemos las manos, las expresamos con la palma hacia arriba diciendo, Señor, llénalas tú de aquello que me hace falta. Que en mi corazón, en mi vida, todo, cuando yo llegue a tu presencia, yo puedo decir, mira Señor, aquí está lo que tú me has dado. Y te presento más de lo que tú me diste porque lo invertí, me arriesgué y lo hice. ¿Me equivoqué? También aún así podemos decirle, Señor, yo hice el intento, me salió mal, pero aquí estoy. Sí. Y no que digamos en algún momento, digamos, es que lo que ya escucharemos más adelante, ¿qué sucedió con el tercero de los que le entregó un talento? Simplemente. Aquí, en algún momento, si quisiéramos mirar un poquito el contexto de la cuestión de monedas, los talentos eran una fortuna, no era una cosa pequeña, era una fortuna. Aquí nos dice de plata, pero el talento también era de oro. Había talentos de oro en los cuales, en algún momento, eso era una fortuna de la cual podíamos decir, un trabajador del campo tenía como para vivir buen tiempo. Sin embargo, aquí no solamente nos dice talentos de plata, pero es una gran riqueza. Así es que ojalá que esto que estamos en algún momento sobre todo analizando, pues nos lleve sobre todo a fijarnos un poquito más en el gran valor que tiene sobre todo esta enseñanza que el Señor viene a traernos. Yo creo que hoy nuestro tiempo está
podemos decirlo así, propicio para que en algún momento seamos más conscientes, más congruentes con nuestra vida de fe. ¿Cuánto nos cuesta, y esto lo digo también de manera personal, cuánto nos cuesta a veces abrir un poquito más los ojos para entender las situaciones del mundo, las situaciones de nuestra patria, las situaciones de nuestros gobernantes, las situaciones de quienes en algún momento se sienten mesías, cuando debería ser todo lo contrario, son servidores, y no que se sirvan del pueblo para poder hacer sus triquiñuelas, sus negocios, sus injusticias, sus maldades. Yo les digo, estaba escuchando ayer o antier, un poquito por allí, que en algún momento pues le reclamaban al subsecretario Gatell de una situación en la que él daba números de muertos. Y cosa curiosa le decían, es que no, son personas, son nombres, son familias, son padres, son madres, son hijos, son esposos, son esposas, que en algún momento han dejado en su casa el dolor, el sufrimiento. Hoy, escuchando por la mañana, un poquito también ese tipo de, ahora sí tocó el tema humano. Fue curioso, le llegó el 20. Le digo, sí, es que me duele saber que mucha gente ha padecido, que ha sufrido, sobre todo en su familia, la pérdida de un ser querido. Entró en la parte humana. Pero antes estaba contando números, tantos muertos en tal lugar, punto. No, yo creo que cuando alguien realmente tiene esos talentos en algún momento de sensibilidad, es capaz de decir, me duele el sufrimiento, el dolor de las pérdidas de los seres queridos. Aquí agregaría un poquito más todavía aún esto que acabas de señalar, sobre todo cómo el Señor nos ha dado una vida, y lo que nos decíamos hace 3 domingos, a quienes en algún momento los llama al amanecer, y quienes solamente hasta las últimas horas de la noche y ya en la tarde. ¿Por qué? Porque les deja una vida larga, y sin embargo son los últimos en entrar. Dice, oye Señor, pero si aquí no tardaron nada, y mira, no trabajaron nada, y les das un talento, es decir, les das el cielo. Nosotros que nos matamos toda la vida tan largo, y mira, un talento también. Entonces tenemos, yo creo que una de las respuestas más grandes, sobre todo en ese sentido. ¿Qué mejor, podríamos decirlo así? ¿Hemos guardado algo y hemos escondido? En algún momento en nuestra vida hemos entendido que lo que Dios nos ha dado es precisamente para que lo hagamos fructificar en ese camino de la vida y lo proyectemos en la relación con los demás, como acabas de señalar, en el sacrificio, cuando aquel que necesitaba un apoyo, aquel que necesitaba un consejo, aquel que necesitaba y estaba sobre todo enfermo, aquel que en algún momento padecía las situaciones sobre todo de la soledad, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas en las cuales nosotros podríamos en algún momento entrar y capacitarnos. ¿Para qué? Para con la sencillez, la humildad, estemos dispuestos siempre a ayudar. Yo creo que desde ahí tendríamos que partir. Por otra parte, tendríamos que decir, cuántos agujeros hemos hecho en el camino de la vida. Recibimos talentos y podríamos darnos cuenta en algún momento cuánto guardamos, cuánto hemos escondido, cuánto hemos arrinconado, cuánto hemos descartado o minusvalorado. Porque a veces eso puede pasar, que podríamos decirle al Señor, Señor, aquí tienes lo tuyo. Como dijo aquel, Señor, tú sabes que eres exigente, que eres así, que eres asá. ¿Sabes qué? Mejor mira, aquí tienes lo tuyo, no me arriesgué. Me da miedo lo que tú me vas a pedir. Y decimos, no, yo creo que el Señor nos da la oportunidad de que nosotros seamos sobre todo muy conscientes de que estamos llamados, aunque lo malgastemos en ese caminar de la vida, pero que no lo hagamos un pozo y lo escondamos, sino por el contrario, que busquemos la manera de hacerlo fructificar. Eso es lo primero, y no que salgamos con eso, Señor, aquí tienes lo tuyo. Que Él nos dio los grandes dones de la vida, la bondad, la libertad, la inteligencia, las capacidades, el entendimiento. Hay tantas cosas que en algún momento tienen nuestra vida, que yo creo que podríamos decirlo con una sola palabra. Señor, gracias por todos los talentos que me has dado, y que pueda en algún momento ponerlos al servicio de los demás. Que me he equivocado en el camino de la vida, que en algún momento no he hecho lo correcto, que no he actuado como tú querías. Señor, tú no me estás pidiendo cuánto ganaste, me estás diciendo, lo invertiste. Señor, aquí está esto, mira, gané esto más. Bienvenido. ¿Por qué? Porque nos da esa oportunidad. Yo creo que tendríamos que también decir lo siguiente.
No decir solamente, Señor, aquí tienes un corazón, el corazón que me diste, sino más bien, Señor, ese corazón lo llené de amor, ese corazón lo llené de gracia, ese corazón lo llené de bondad, ese corazón me hizo amar al otro. Yo les digo, aquí hay una palabra que yo sobre todo siempre destaco en ese sentido. Quien renuncia a amar para no sufrir, termina sufriendo por no amar. Esto es algo curioso. Sí, quien renuncia a amar para no sufrir, termina sufriendo por no saber amar, por no amarse exactamente. ¿Y cuánta gente se encierra propiamente en su egoísmo y no es capaz de amar? ¿Cuánta gente se encierra en, voy a decir así entre comillas, ¿por qué? Porque dice, es que somos hombres. Yo les digo, no. Dios te dio una gran inteligencia, te dio una gran voluntad, te dio grandes dones. ¿Para qué? Para que sepas sobre todo separar lo que es el verdadero amor de otras situaciones que no son amor, que son egoísmo, que son mentira, que son engaño, que son maldad, que ofendes y lastimas. Esa es la diferencia. Y yo creo que tendríamos que decir también lo siguiente: por eso, quien renuncia a amar para no sufrir, termina sufriendo por no amar. Y por otra parte, el Señor nos dio la palabra. Nos ha dado un gran don que podemos convertirlo en una espada de doble filo. O de manera generosa podremos con nuestra palabra llevar el amor a los demás, el consuelo a los demás, el consejo a los demás, la ayuda a aquellos que en el momento padecen y sufren. O también podemos llevar hiel y amargura, crítica, murmuración, mentira, engaño, frivolidad, etc. Tenemos muchísimas formas de poder expresar también que nuestra palabra se convierta precisamente en eso. ¿Qué es lo que tenemos en Jesús? En Jesús tenemos ese detalle. Es el hombre de la palabra, es el Dios de la palabra, es aquel que estuvo en su tiempo y en su momento para expresar. Les traigo la bondad de Dios, el amor de Dios manifestado en hechos muy concretos. Por otra parte tenemos también, aquí tienen la comunidad de fe. En ese caso tendríamos que decir, yo tendría que decir como sacerdote lo siguiente: el Señor me ha confiado un caminar en la vida con un ministerio. Yo podría haberle dicho, Señor, pues aquí tienes esto que me diste, y pues no, a mí me dio miedo y mejor no. Podría haberme echado para atrás y decir, ¿sabes qué, Señor? Me confiaste a una comunidad, pero ¿sabes qué? A mí me da miedo y mejor no lo hago. Yo les digo, aun cuando me haya equivocado en el caminar de la vida en algún momento, incluso en el ministerio, puedo decirles que he intentado, en lo que cabe, hacer lo que el Señor me ha pedido, con vaivenes, con caídas o levantadas, pero he tratado de decirle, Señor, aquí estoy, y si en algo, como decía San Pablo, si en algo puedo ser útil todavía, aquí estoy para servir. Y yo creo que esto es una de las grandes oportunidades en las cuales tenemos que decir: quien cumpla la voluntad de mi Padre será el primero en entrar en el gozo del Señor. Quien sepa repartir y compartir de los bienes que el Señor nos ha dejado, pues que los comparta con los demás. Porque Él nos dice, estuve hambriento, sediento, enfermo, encarcelado, y luego dice, vengan benditos de mi Padre a poseer el reino de los cielos. Por otra parte, aquellos que normalmente les dio todos los talentos, pero dijeron simplemente, esto es mío, de manera egoísta, se apropiaron, ¿qué es lo que dice? Vayan malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque su egoísmo los mató, los acabó. Creo que ahí tenemos una de las respuestas que podríamos decir más grandes, en las cuales podríamos fijarnos, y cómo de alguna forma el hombre, más de una ocasión, se convierte en el egoísta por excelencia. Esta lectura de los talentos es maravillosa, pero yo me quedo todavía con esa imagen, la imagen de la mujer que nos presenta el libro de la sabiduría. Aquel que encuentra una gran mujer en su vida, como caminar junto a ella en su vida como esposo, como esposa, dice, es una bendición, porque es capaz de la prudencia, del amor, de la generosidad, de la entrega, de todo. A lo que decíamos al principio, como en algún momento y ante las circunstancias que se nos presentan en la vida, sobre todo en estas situaciones, el día de hoy, con los medios de comunicación y estas situaciones sobre todo de revueltas y problemas que se dan sobre todo en contra de la mujer, y en contra también de la mujer, en contra de la justicia, la rectitud y todo, yo digo, qué belleza la de esta lectura. Qué belleza
la de las palabras del Señor a través del escritor sagrado en esta lectura del libro de la sabiduría. Y ojalá que siempre en la relación, sobre todo de la mujer y las parejas, en el matrimonio, en la familia, en los hijos y las hijas, en la relación con las personas que nos encontramos, que siempre haya esa actitud de bondad en el corazón. El amor se manifiesta siempre en generosidad, se manifiesta en cercanía, se manifiesta en confianza, se manifiesta siempre buscando el bien del otro. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si tú tienes un talento, no lo vayas a enterrar, que Jesús está contento cuando lo haces prosperar. Por cuestiones de trabajo, un señor debió partir y llamando a sus criados, él se quiso despedir. Los reunió por un momento, les habló con claridad, repartiendo sus talentos, exigió prosperidad. Todos algo recibieron según su capacidad, pero todos no entendieron su confianza y amistad. Uno de ellos tuvo miedo de perder su capital y enterrando su talento se detuvo a descansar. Fue difícil el reencuentro, con temor iban los tres. Aquí traigo tus talentos, de los 5 tengo 10. De los 2 que me habéis dado, otros 2 yo conseguí. Dios bendiga con agrado lo que me traéis aquí. Acercándose el tercero, su talento devolvió. Yo, Señor, te tuve miedo y por eso lo enterré. Si sabías que cosecho de la tierra sin sembrar, por habernos hecho esto, deja todo y vete ya.